Ahí está. Necesito que entiendan bien lo que es los fenómenos de transporte, sus bases, ¿sí? Y esto va a ser como un pequeño regalo para todos ustedes. Espero que lo vayan a apreciar. Bien. Los fenómenos de transporte. Estudian los fenómenos de transporte. Digan ustedes, ¿la transferencia de qué? Momentum. ¿La transferencia de qué? ¿Qué otra cantidad? Calor. Y la transferencia de masa. ¿Sí? Los fenómenos de transporte, que son cualquiera de estos tres, se definen en base a lo que es el flux. Y el flux se define como flujo de algo, de lo que tú quieras, entre área. Flux es igual a flujo entre área. ¿Sí? ¿Cómo que es eso de flux es el flujo entre área? Muy bien. Vamos a ver la transferencia de momento. La transferencia de momento está dada por la primera ley de Newton, ¿no? ¿Sí se acuerdan lo que dice la primera ley de Newton? Decía que... Ahí donde está. Un esfuerzo cortante XY, déjenme hacer esto más grande, es igual a la fuerza, espérame, fíjate bien, la fuerza yo aplico sobre el fluido en la dirección Y, ¿entre quién? Te lo voy a poner así para que, sí, XZ, sobre una cara del fluido, ay, perdón, perdón, XY, le voy a poner FZ, ya, sobre el, no, déjame, es que aquí no quiero confundirlos, Y, ZY. Detalle. Ya. Ahora sí. Y A Z. A Z. Sí, ¿no? La transferencia de momentum es un esfuerzo cortante. La transferencia de momentum es el esfuerzo cortante es igual a la fuerza aplicada sobre el fluido cuando la fuerza la aplico en la dirección Y sobre el área del fluido, que si yo lo pongo en una coordenada sería el área ¿quién? Transversal a donde o sea, esta área es perpendicular a esta fuerza, ¿sí? Entonces,
el área es en el área Z. ¿Sí me explico, muchachos? Eso se acuerdan que ya lo vimos. Entonces, el chiste es que es fuerza sobre área. Y vimos también que esto está explicado por la ley de Newton. ¿Y la ley de Newton qué te dice? Que el esfuerzo cortante es igual ¿a quién? A la viscosidad por la derivada de quién? La velocidad de corte. Ajá. O la velocidad del fluido en dirección quién? ¿Eh? Respecto a la dirección en qué? En Z. ¿Sí? Muy bien. Y esto es la llamada ley de Newton de viscosidad. ¿Ok? Ahora, la transferencia de calor. La transferencia de calor la da la primera ley de Fourier y dice que es, fíjense bien, bueno, te dice que es el flujo de calor, pero ¿quién es el flujo de calor? Q en Z. Y te dice que es igual a la conductividad a una constante, así como la viscosidad, pero aquí Fourier le llamó conductividad térmica y es el cambio de la temperatura con respecto a Z. Y a esta se le llama primera ley de Fourier de transferencia de calor. Y masa, fíjate lo que voy a escribir. Masa. JZ, un flux de masa. Es igual. ¿Cómo es el flujo de masa? Es un flujo que básico. Esto que está aquí, ¿qué unidades tiene? Masa sobre unidad de tiempo y esto es el área. Y resulta ser que aquí hay algo que se llama coeficiente de difusión por una diferencia de concentraciones. Z y esta se le llamó primera ley de Fick, pero de transferencia de quién? De masa. Bueno, Fick, transferencia de masa. Fourier, transferencia de calor. Newton, podría habérsele llamado primera ley de viscosidad de Newton, de transferencia de momento de Newton, pero se le conoce como viscosidad. Te pregunto, fíjate en esto, fíjate su estructura, fíjate su estructura y fíjate su estructura. ¿Cómo es su estructura? A esto se le llama un flux de momentum.
A esto se le llama, ¿cómo crees? Un flux de ¿qué? De calor. Y a esto, ¿cómo crees que se le llama? Un flux de masa. El flux de momentum está establecido por la ley de Newton, que es la ley de viscosidad, y es igual a la fuerza sobre el área, y se le llama esfuerzo cortante, y es igual a menos la viscosidad del fluido por el cambio de la velocidad del fluido cuando aplicas la fuerza en la dirección Y con respecto a la distancia o la dirección en la que se transfiere el momentum. Flux de calor, establecida por la primera ley de Fourier de transferencia de calor. Y el flujo de calor establece que es flujo de calor sobre área, que es igual a menos una constante que le llama conductividad térmica por la diferencia de la temperatura con respecto a la distancia a la cual se transfiere el calor, distancia a la cual se transfiere el movimiento, distancia a la cual se transfiere la ¿qué? La masa. Transferencia de masa, flux de masa es igual a Jz y es flujo de masa sobre el área a través de la cual se está transfiriendo la masa y es igual a menos un coeficiente de difusividad por la diferencia de concentraciones con respecto a la dirección en la que se transfiere la masa. Para que haya transferencia de momentum, ¿qué debe de haber? La condición para la transferencia de momentum es que se dé una ¿qué? Diferencia de ¿qué? No. Recuerda tu esquemita. Me lo voy a... Sí, híjole, es que tenía ese apunte y no sé dónde lo dejé. Espérame tantito. No. Estamos en momentum. Ahorita, espérense. Copiar. ¿Dónde lo tengo? Espérame. ¿No? Y espérenme tantito. Fíjate, aquí el fluido se mueve a la mayor velocidad y aquí el fluido se mueve, bueno, aquí el fluido en este vector se mueve a una alta velocidad y aquí el fluido se mueve a una menor velocidad. ¿En qué dirección se está transfiriendo el movimiento? En vez de ponerle aquí X, imagínate que esta fuera una Z. El movimiento se transfiere ¿en dónde? A lo largo de Z. Quita que sea X, ponle que esta sea Z. Pero el fluido se mueve en una dirección, en dirección Y. Pero ¿cómo es la velocidad aquí con respecto a aquí? Aquí arriba, ¿cómo es la de velocidad con respecto aquí a este punto abajo? Es que mayor. La condición para que se dé una transferencia de momentum es que se dé una diferencia de ¿qué?
¿Qué es eso? Velocidades. ¿Sí? La condición para transferencia de momentum es que se dé una diferencia de velocidades en el fluido. Si se presenta una diferencia de velocidades dentro de un fluido, voy a tener la transferencia de momentum. Y esa transferencia de momentum se le llama flux de momentum y es fuerza sobre área. Pero la fuerza en realidad es un flujo. ¿Por qué es un flujo? ¿Y saben cómo se define el momentum? Momentum. Momentum. Momentum se define como el producto de la masa por la velocidad de un cuerpo. P. P es igual a masa por velocidad. ¿Sí? Masa por velocidad. ¿Sí? Entonces, imagínate que esto lo puedo escribir como P es masa por velocidad. ¿Y qué es la fuerza? ¿Es un qué? ¿Qué dijiste? Es un flujo de momentum. En realidad, fuerza es momentum sobre tiempo. Entonces, momentum, que es masa por velocidad sobre tiempo, es una fuerza. Entonces, en realidad, la fuerza es un flujo de momentum. Y el flujo de momentum sobre área es lo que me define el flux de momentum. Para que se dé la transferencia de momentum, dentro de un fluido debe de haber una diferencia de velocidades. Si se da la diferencia de velocidades, se establece el esfuerzo de corte, que es el momentum, o que es un flux, que es el flujo de momentum o fuerza por unidad de área. Y entonces llego a la primera ley, donde hay una diferencia de ¿qué? Velocidades. Para que se me dé la transferencia de calor, ¿cuál es la condición para que se dé la transferencia de calor? Que se dé una diferencia por hora de qué? De temperatura. Se dé una diferencia de temperaturas. Y entonces, si yo tengo la diferencia de temperaturas, ¿qué es lo que acabamos de ver acá en el... que es este ejemplito? Si yo tengo la diferencia de temperaturas, llego a esta misma gráfica.
Fíjate, ve esta. Temperatura, longitud, TZ, ¿sí? Una diferencia de temperaturas con respecto a la dirección en la que se transfiere el calor. Aquí está X, pero cámbienle, o sea, para aquí, en vez de que vean la X, vean que sea Z, ¿no? Una diferencia de qué? De velocidades con respecto a la dirección en la que se transfiere el qué? El movimiento. Chirriones. A esa cantidad que se transfiere se le llama flux de momento, que es fuerza sobre área, que en realidad es un flujo de momentum por área. Y es igual a menos mu por la diferencia de las velocidades con respecto a la dirección en la que se transfiere el movimiento. Transferencia de calor. Un flujo de calor que es QZ es el flujo de calor por unidad de área y es igual a una constante por la diferencia de temperaturas con respecto a la dirección a la que se transfiere ¿quién? El calor. Para que haya transferencia de momentum debe de haber una diferencia de velocidades. Para que se transfiera el calor debe de haber una diferencia de temperaturas. Y entonces, ¿qué onda con la masa? Tú dime cuál es la condición para la transferencia de masa que se dé una diferencia de qué. ¿Podría ser como de concentraciones? Exacto. Concentraciones o también pueden ser densidades. Si se presenta una diferencia de concentraciones o una diferencia de densidades dentro de la masa de un sistema, se va a dar la transferencia de masa. Y esa transferencia de masa se le llama JZ. Aquí es la transferencia de masa en la dirección Z, que es el flux de masa que atraviesa una área AZ y se define como menos una propiedad de los materiales, que es la difusividad, por la diferencia de las concentraciones con respecto a la dirección en la que se transfiere la masa. Y si nosotros viéramos el esquemita, híjole, ya me pasé. No, no lo tengo. A ver, espérame. No, no. No puede ser que no lo tenga aquí. Y es que hice un cambio de mi máquina a otra máquina. Esta máquina es nueva.
Pero ¿por qué? Es que este no lo quiero este. Ah, ya sé. Con razón. Espérense, muchachos. Ahí está. Ahí está. No tengo el esquema, no tengo el esquema. Pues bueno. Ni modo, se los voy a tener que poner con este. Fíjense bien, igual, para el flux de masa yo tengo que tener una diferencia de ¿qué? Concentraciones a través de un sistema, sea 0 y sea Z. ¿Sí? Nada más que este esquema es para la segunda ley, pero en fin, lo mismo. Y entonces tengo una diferencia de concentraciones. ¿Qué ves en común en las tres leyes? Fíjate, propiedad del sistema, diferencia de algo con respecto a la dirección que se transfiere. Propiedad del sistema por diferencia de algo con respecto a la dirección en la que se transfiere. Propiedad del sistema por diferencia de algo con respecto a la dirección en la que se transfiere. ¿Cuál sería tu conclusión? Un flux de lo que tú quieras, vamos a llamarle FZ, no FZ no porque se confunde con fuerza, vamos a ponerle una letra griega. ¿Cuál letra griega quieren que le pongamos? Le voy a poner esta. Ya me cansé de esto. Flux. Un flux de lo que quieras es igual a ¿qué? A un flujo de lo que sea. Un flujo entre área es igual a ¿quién? A menos una constante ¿ah? Por el cambio de lo que estamos, de lo que es la cantidad cuantificable aquí, no sé, le voy a poner omega, ¿dónde está? La diferencia, ahí aquí está omega, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde quién? QZ o es igual a quién? O es igual JZ si es flux de masa o es igual a quién más.
No, déjenme ponerle porque ya no quiero copiarlo. Vamos a ponerlos en el orden que deben de ser. Donde el flux es igual a un flux de momentum, a un flux de calor, a un flux de masa, y donde el flujo, ¿a qué es igual? Flujo es igual a fuerza y aquí no es igual, sino aquí es coma, coma. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y aquí quién sería? Esto dijimos que era, si es flux de momentum, el flujo es una fuerza, ¿no? Fuerza en B. O era un flujo de calor o un flujo de masa, ¿sí? ¿Cada quién es? Puede ser la que, La constante del sistema. la constante del sistema, que cuando es momentum es viscosidad, cuando es calor es la conductividad térmica, cuando es masa es la constante de difusividad. Aquí es difusividad sobre A, pero bueno, ¿sí? Entonces, la conclusión es que sea transferencia de momento, sea transferencia de calor, sea transferencia de masa, las tres se definen bajo el mismo concepto. La transferencia se define como un flux y el flux de cualquiera de las cantidades, fuerza, calor o masa, el flujo de que es fuerza para momentum, que es el flujo de calor en calor, transferencia de calor, y es el flujo de masa para transferencia de masa, se definen bajo la misma tipo de ley, tienen la misma estructura, solamente que para momentum es una diferencia de velocidades con respecto a la dirección en la que se transfiere. Ah, bueno, y aquí verá, nos faltó poner quién es W, ¿no? W puede ser velocidad Y, puede ser, ay Dios, la temperatura, puede ser la concentración, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si hablamos de un flux de momentum, hablamos de un flujo de momentum por unidad de área, que el flujo de momentum es una fuerza. Y decimos que es igual a menos una constante que es una propiedad del sistema, que es la viscosidad, por la diferencia de velocidades con respecto a la dirección en la que se transfiere ¿quién? El momento. Si hablamos de calor, un flux de calor, que es QZ, es igual al flujo de calor, que es Q, sobre el área a través de la cual se está transfiriendo el calor,
que es igual a menos K, pero ahora ¿quién es acá? Es la conductividad térmica por la diferencia de quién, de temperaturas con respecto a la dirección en la que se transfiere el calor. Y si hablamos de la transferencia de calor, hablamos de un flux de masa, Jz, que es un flujo másico, es flujo másico por unidad de área, que es igual a menos una propiedad del sistema que es la difusividad, esto es la difusividad, que es multiplicada por la diferencia ahora de quién, concentraciones con respecto a la dirección a la que se transfiere la masa. Y a partir de aquí se fundamenta todo para los fenómenos de transporte. Por eso se estudian como si fueran una sola cosa, porque su estructura es muy similar. ¿Tienen diferencias significativas en varias cosas? Sí. Pero la base para el estudio de los fenómenos de transporte es la misma. Transferencia de momentum, transferencia de calor, transferencia de masa, todas ellas se deben a diferencias de velocidad, temperatura y concentración y se definen como flux. ¿Sí, muchachos? Sí. Bueno, esta